Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador del mar y de todo lo que en ellos hay. Jehová de los ejércitos, es tu santo, es tu bendito, es tu adorado nombre, Señor mío. A ti, Padre, te damos la gloria, a ti, Padre, te damos la honra, el honor te damos a ti, Señor, el poder, Padre eterno. Solo tuyos son, Señor mío, no lo compartes tú con nadie. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, te glorificamos y te exaltamos, Señor Santísimo. Solamente tú eres digno de recibir todo el honor, toda la adoración. Bendito seas, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Santo, santo, 3 veces santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso, confirmando tu bendita y santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero. Señor mío, en esta noche de miércoles, te rogamos con todo nuestro corazón que tu presencia bendita esté en este lugar. Tu palabra nos dice que donde 2 o más personas estén congregadas en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Se haga realidad en este momento. Y que tu presencia santísima esté aquí. Y que nos gocemos de tu presencia bendita, Señor. Y que estemos sobre todo ante ti, con todo respeto y con toda reverencia. Señor mío, en esta noche, háblanos tú, Padre, a través de tu santo y bendito Espíritu que mora en nosotros. Y no permitas que de mi boca salga palabra de hombre, palabra en la carne. Si así fuera, cierra mi boca, Señor mío, enmudéceme, Señor, porque aquí nada más se da tu palabra bendita de salvación, de restauración, de gozo, de paz y de salvación para nuestras vidas, Señor. Con toda la autoridad que tú nos has dado, en el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, Señor, a perturbar la paz que tenemos en ti. Y en certidumbre de fe sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, mi Señor, para alabarte, glorificarte y exaltarte. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos todo esto, Señor bendito, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Sentados, por favor. Bien. Yo les pido que abran sus Biblias, por favor. En el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 29. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la ley. 613 leyes, aparte de los 10 mandamientos, hay para el pueblo de Israel. Leyes de conducta, leyes de sacrificios, leyes morales, leyes cívicas. Y aparte de esas leyes, dictó a Moisés cómo tenían los sumos sacerdotes y sacerdotes que vestir, que portar, qué atuendo tenían que tener para el ministerio del sacerdocio como intercesores
ante el pueblo de Israel. Y en esta parte, en el capítulo 29, versículo 1 de Éxodo, dice el Señor en su palabra: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Venía la ceremonia de consagración, donde todo el pueblo tenía que presenciar este acto solemne. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Para qué eran estos animales? El becerro era para expiar el pecado de ellos. Expiar el pecado de Aarón y de sus hijos. Tenían que estar libres de pecado en ese momento, cubiertos de pecado. Luego nos menciona 2 carneros sin defecto. Uno de los carneros era para ofrenda quemada a Jehová. En el versículo 18 dice el Señor en su palabra: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué significa espiritualmente esto? Una ofrenda quemada, un holocausto, totalmente el animal tenía que ser consumido en el altar del holocausto. Espiritualmente significa entrega total. Entrega total. ¿Sabían que somos nosotros también real sacerdocio de Dios? Cuando recibimos a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, en ese momento el Señor nos lava de pecado, nos justifica, nos santifica, nos aparta para Él y nos da el título de reales sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es para el pueblo de Israel o para los sacerdotes y el sumo sacerdote en aquel entonces, y también es para nosotros. Este carnero que se quemó completamente, para nosotros significa que debemos de nosotros carbonizar completamente nuestra humanidad, nuestra carnalidad, para entrega total y absoluta al Señor. Y eso va a ser una ofrenda de olor grato. ¿O no lo dice así Romanos 12? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Si nosotros presentamos este cuerpo en holocausto completo al Señor, Él se va a agradar de nosotros. Porque aquí lo dice. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato. Ese aroma de nuestro buen comportamiento, de nuestra obediencia al Señor, le va a ser agradable al Señor. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Ese primer carnero, ¿verdad?, era para holocausto, ofrenda quemada a Jehová. El segundo carnero era para consagración, la ceremonia de consagración a el sumo sacerdote y sus hijos. ¿Ok? Regresemos a Éxodo 29, versículo 2, por favor. Dice el Señor en su palabra. Versículo 2, y panes sin levadura, y tortas sin levadura,
amasadas con aceite. Aparte de presentar ese becerro de la vacada y esos 2 carneros sin defecto, también tenían que presentar panes sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? El pan sin corrupción, ¿verdad? Sin pecado. Espiritualmente, nuestro Señor en su palabra nos dice que la levadura es sinónimo de pecado, sinónimo de corrupción. Cuando a un pan, ¿verdad?, le pones un poquito de levadura, eso corrompe toda la masa y la hace blanda, blanda. Entonces, en la palabra del Señor, la levadura representa el pecado. Y mi Señor aquí quiere que el sumo sacerdote y sus hijos presenten panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Aquí yo veo una figura y una sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es el pan de vida que bajó del cielo? Cristo Jesús. Como dice la palabra, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí yo veo a mi Señor Jesucristo entre líneas. Y panes sin levadura. ¿Quién fue el pan sin levadura, sin pecado que vino a este mundo? Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tortas sin levadura, amasadas con aceite. Aparte, tenían que preparar tortas o panes también sin levadura, pero con aceite. El aceite en la palabra del Señor significa la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos a Cristo Jesús como Dios hecho carne aquí en la tierra, con la unción del Espíritu Santo. Con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? En el bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautiza a nuestro Señor, dice la palabra que se abre el cielo, baja el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se posa sobre él. Y mi Señor Dios desde el cielo dice, he ahí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra bendita, preciosa que hizo y que ya conocemos. Luego dice, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. La flor de harina era la más fina de las harinas, la más selecta de las harinas. ¿Sí? ¿De dónde sale la harina? Del trigo. ¿Y quién es el trigo que cayó al piso y murió y dio fruto? Cristo Jesús nuestro Señor. Así es de que aquí también veo a mi Señor Jesucristo como esa flor de harina selecta, la más fina que puede haber. Versículo 3 dice, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vean este versículo 4, es muy importante porque ya estaba en la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos, y dice mi Señor Dios, llévalos a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué a la puerta del tabernáculo? O sea, en el atrio, para que toda la gente afuera los vea y sean testigos de la unción sacerdotal, de la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad?, que iban a tener. Yo aquí apunté en mis notas. ¿Qué representaba eso?
de delante de la gente en el atrio, esto era humillarse, porque ocurría en lugar público. No podemos ser limpios de nuestros pecados, ¿sí?, sin habernos humillado primero. Nuestra humillación la hicimos cuando pasamos al frente, reconocimos que le hemos fallado a Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. No lo hicimos delante de testigos, lo hicimos delante de testigos. Eso es humillarnos, reconocer que yo no puedo solo, reconocer que necesito y dependo de Dios por toda mi vida. Eso es reconocer y humillarse ante Dios de que sin Él no puedo hacer las cosas. Entonces esta ceremonia fue a la luz del público y humillándose para ser limpios de sus pecados. Dice, no podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos humillado primero. Esta gran limpieza se hacía una sola vez. Una sola vez pasamos al frente, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y mi Señor bendito con su sangre preciosa nos lava de todo pecado, de toda nuestra inmundicia. Esa fue la única vez. Constantemente, obviamente, conforme vamos avanzando en la palabra del Señor, ¿verdad? Todos aquellos pecados que continuamente hacíamos, practicábamos, los vamos a ir dejando poco a poco. Y cada vez menos y menos y menos, hasta que, gloria a Dios, podamos vivir plenamente sin pecado. Sí vamos a pecar, pero esporádicamente, de vez en cuando. Y para eso tenemos a nuestro abogado. Si tenemos alguna falta, acudimos a nuestro abogado, que es Cristo Jesús, como nuestro único intercesor que hay entre Dios y los hombres, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Cristo Jesús nuestro Señor. No hay más intercesores. El mundo se inventa esos intercesores para desviar la atención del verdadero que intercede entre Dios y los hombres, Cristo Jesús nuestro Señor. Luego aquí apunté, de ahí en adelante ellos solo necesitaban limpiar manos y pies. Hablando de los sacerdotes del tabernáculo, en esa ceremonia hicieron su consagración y cada vez que entraban al lugar santo y lugar santísimo había una fuente de bronce que se le llama también lavacro. Ahí lo que hacían nada más era limpiarse los brazos y los pies. Ya no tenían que limpiarse completamente su cuerpo. Luego aquí la palabra bendita de Dios dice, cada cristiano es lavado por la obra de la palabra de Dios. Diariamente nos tenemos que lavar con su palabra. Nos purifica su palabra. Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5. Versículo 26. Aquí el Señor nos habla a los varones y nos dice en Efesios 5:26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. O sea, para apartarla para Él. Cuando nosotros damos un paso al frente y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento pasamos a ser ya de Él, a ser ya de Cristo. Él pagó el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Él nos rescató de las garras del mundo. Él nos rescató de la muerte, entonces le pertenecemos a Él. Dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos purifica? Nos purifica el Señor por el lavamiento de la palabra del Señor. La palabra nos lava. La palabra nos indica lo que es correcto y lo que no es correcto. En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan lleno de anarquía, tan lleno de inmoralidad, la palabra de Dios es nuestra guía de lo que le agrada y no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, diario tenemos que purificarnos con la lectura de la palabra para saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Él entregó su vida por la humanidad. El que llega a la cruz y lo recibe como Señor y Salvador ya le pertenece a Él. Y luego después dice que nos está purificando para que luego, ya purificados, seamos presentados ante Él, a fin de presentársela a sí mismo, dice. ¿Sí? Porque no nos vamos a presentar ante Él en las bodas del Cordero. No nos vamos a presentar ante Él delante del trono para casarnos con Él. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ojo lo que dicen, habla en pasado, y su esposa se ha preparado. Tenemos que prepararnos para esas bodas hermosas que nos esperan con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Purificándonos diariamente con la lectura de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere que no tengamos ni una arruguita, ni un hilito por ahí desgajadito de nuestro vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. No quiere nada, lo quiere perfectamente bien puesto ese vestido. ¿Y cuál es ese vestido bien puesto que debemos de cargar y portar? Las acciones justas de los santos. ¿Se dan cuenta? Qué hermosura de palabra. Regresemos. Aquí tengo en Éxodo, bueno, en lo que apunté, dice, cada cristiano es lavado por la obra de la palabra de Dios, también por la obra de la regeneración del Espíritu Santo. La obra de la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera. Vamos a Tito, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, Tito. Versículo 5. Desde el 4 vamos a leer, dice el Señor en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito y santo.
nos salvó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración la podemos traducir a una nueva vida. Nos está regenerando el Señor de una vida antigua, de una vida pasada, de una vida llena de pecado, a una nueva vida. Nos está regenerando. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Algo que no merecemos, pero que el Señor en su amor bendito nos da. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos regenera y nos renueva por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a dejar ese pecado y nos redarguye a cada momento, en cada lugar. Cuando estamos a punto de hacer algo indebido, el Espíritu Santo aquí nos habla y nos dice: hey, eso le va a ofender a Dios, no lo hagas. Y ahí depende de nosotros, ¿verdad? Si queremos agradar a Dios o seguimos en esa vida de tibieza. El cual, dice, derramó en nosotros muy poco por Jesucristo nuestro Salvador. No dice eso, ¿verdad? Versículo 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente. Abundantemente, mi Señor Jesucristo, mi Señor Dios. Ya iba a decir una frase que siempre decía el pastor, pero nos ven en muchas partes. Mi Señor Dios da a manos llenas. No es pichicato, digámoslo así. No es amarrado, no es codo. Sino Él nos da y nos da a manos llenas. Aquí dice que derramó en nosotros el Espíritu Santo abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una herencia y debemos de amarla y debemos de quererla con todo nuestro corazón. Tenemos una herencia, no es de este mundo, es eterna. Y es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Defendámosla, apropiémosla, es nuestra, defiéndanla, ámenla. Es su herencia eterna, su pase directo para vivir en una eternidad con Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien. Luego sigo aquí con lo que apunté. Esta obra de limpieza fue cumplida con la muerte de Jesús en lugar nuestro. Y es apropiada por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 1, versículo 5, dice el Señor en su palabra: versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó y nos lavó de todas nuestras injusticias, de todas nuestras iniquidades, con su sangre. Ya no hay conciencia de pecado. Ya no hay, digámoslo así, culpa en nosotros. Y por lo tanto debemos de vivir en paz con Dios, en gozo de salvación. Luego dice aquí el Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Vean los títulos que tenemos. Vean los títulos de nobleza, de realeza que tiene el cristiano. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, regresemos a Éxodo 29. Así como Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Mi Señor Dios los lavó con agua, los purificó, ¿verdad? Al pie del altar, ahí en el patio del tabernáculo. Así el Señor nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha purificado y nos está purificando, más bien, nos está purificando diariamente, siempre y cuando nosotros escudriñemos su palabra. Su palabra. El Señor diariamente nos purifica de esa manera para alejarnos y desprendernos más y más y más de este mundo de mentiras y de maldad. Versículo 5. Y tomará las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica. Si pueden ver aquí, está la vestimenta del sumo sacerdote, preciosa, llena de significado. Y dice que él va a vestir a Aarón la túnica. ¿Cuál es la túnica? La túnica blanca, que va abajo, para acá de este lado. La túnica blanca era la primera túnica que se ponía. ¿Sí? La túnica blanca que representa santidad, pureza. ¿Sí? El manto del efod. ¿Cuál es el manto del efod? Primero la túnica blanca y luego se ponía el manto del efod, color azul. El color azul que representa la eternidad de Dios, el cielo de Dios, la eternidad de Dios. Si pueden apreciar ustedes, bueno, abajo de la túnica azul habían unas campanillas. Aquí se ven unas campanillas y unas granadas. Una granada y una campanilla, otra granada y otra campanilla, otra granada y otra campanilla. ¿Para qué servían las campanillas? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur y tenía que purificarse, no completamente, pero nada más los pies y los brazos en la fuente de bronce, ¿verdad? Y si no estaba completamente purificado, no podía entrar al lugar santísimo. O si entraba y si no estaba totalmente purificado, ¡pum!, en ese momento caía muerto. Entonces las campanillas servían para los que estaban afuera, escuchaban que
el sumo sacerdote estaba haciendo sus actividades, pero si de repente ya no escuchaban las campanillas es que no fue purificado lo suficiente para entrar a la presencia de Dios. Porque ahí estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir para nosotros eso? Debemos de estar totalmente purificados, hermanos, con nuestras vestiduras blancas que representan las acciones justas de los santos, para poder ver al Altísimo, para poder estar con el Altísimo, para poder tener comunión con nuestro Señor, para poder ir a las mansiones celestiales. Debemos totalmente estar purificados. Ellos se lavaban con agua para poder entrar hasta el lugar santísimo. Nosotros nos lavamos diariamente con el agua de la palabra de Dios para poder estar aptos para la presencia de Dios. ¿Ok? Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod. El efod, parte muy importante, toda la indumentaria, pero el efod es como un delantal. Un delantal. Este es el efod, ¿sí? Es como un delantal de colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todos esos hilos entremezclados, ¿verdad? Y cada color obviamente tiene su simbología. El azul representa el cielo, la pureza, la eternidad de Dios. El púrpura, la realeza del Mesías, ¿verdad? La realeza del Mesías. El carmesí o el color rojo, el sacrificio del Mesías. Luego también dice la palabra del Señor que después, que aparte del efod, se ponía también el pectoral. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral del juicio. ¿Sí? En el pectoral, ¿verdad? Habían 12 piedras preciosas incrustadas. Y cada una de esas piedras incrustadas representaban a una tribu de los hijos de Israel. ¿Sí? Adentro del pectoral, adentro había como una bolsita que podía meter ahí el sumo sacerdote, el Urim y el Tumim. ¿Qué son el Urim y el Tumim? Eran unas como piedrecitas con una escritura. Si había alguna petición, si el sumo sacerdote tenía que hablarle y preguntarle algo a Dios, por medio de esas piedrecitas, las metía adentro del pectoral y Dios contestaba. Y Dios contestaba por medio de las piedras incrustadas. No necesitamos ahora de eso nosotros. ¿A quién tenemos? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios que nos habla. Cuando tenemos algún pendiente, alguna preocupación, algún problema, alguna situación adversa, alguna decisión importante, le pedimos al Señor que nos hable y que nos diga qué debemos o qué no debemos de hacer. Y nuestro Señor bendito y santo nos contesta. Por medio de su palabra, por medio de algún hermano. Pero Él nos habla. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y tomarán las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, ¿verdad? Le ceñirás o lo apretarás con el cinto del efod, ¿sí? Un cinturón. ¿Qué significa el cinturón?
ceñido al cuerpo en la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, debemos de estar ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Que quería decir que el sumo sacerdote obviamente tenía que caminar en la verdad. Vivir por la verdad. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de llevar nuestro cinturón bien ceñido al cuerpo, que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En nuestro caminar como real sacerdocio por esta tierra, nosotros debemos de conducirnos siempre con el cinturón de la verdad. Hablar verdad y predicar la verdad. Predicar de Cristo, que es la verdad absoluta de todas las cosas en esta tierra. El mundo tiene sus verdades, ¿verdad? Pero son falsas. Qué ironía, qué sarcasmo. El mundo se maneja con falsedad más bien, que cree que son verdad. Pero la única verdad que hay y que existe es Cristo Jesús. Pongámonos nosotros el cinturón de la verdad, ciñamos a nuestra cintura ese cinturón y vivamos con la verdad siempre. Y proclamemos la verdad siempre, Cristo Jesús, nuestro Señor. En Gálatas 3, vamos a Gálatas 3, por favor, versículo 27. Hablando de que mi Señor Dios tenía que vestir a sus sacerdotes, hablando de que mi Señor Dios tenía que darle ese atuendo al sumo sacerdote. Mi Señor Dios no le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que empiecen a bordar sus vestiduras, ¿verdad? Mi Señor se las dio. Otros las elaboraron para que ellos se vistieran. No Aarón y sus hijos las hicieron, a eso me refiero. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos a la cruz y reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, se nos dan unas nuevas vestiduras. Estamos revestidos. Y nuestros trapos de inmundicia los dejamos atrás. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, desde el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El mundo dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todas las religiones son buenas y todas te llevan a Dios. Mentira del diablo. Aquí la palabra, la escritura inspirada por el Espíritu Santo nos dice que los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos los que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo Jesús. De Cristo estáis revestidos. Tenemos un nuevo atuendo, tenemos nuevas ropas. Esas viejas ropas de inmundicia, esas viejas ropas de inmoralidad, esas viejas ropas de mentira, deben de quedar ahí atrás. Nuestra indumentaria tiene que ser santa y apartada para Dios, porque ya fuimos revestidos. ¿Ok, hermanos? Bien. Versículo 5. Tengo aquí algo escrito. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente está vestido en Jesucristo y en su justicia. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos? Estamos vestidos en Jesucristo y en su justicia. No mi justicia. Yo no soy justo por mí, por mis propias obras. No alcanzo justicia, no soy justo. Porque la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, no hay ni uno, dice también la Biblia. Pero podemos alcanzar justicia por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que estamos aquí somos justos y revestidos en Cristo Jesús. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente está vestido en Jesucristo y en su justicia. En Apocalipsis 3:5 Apocalipsis 3:5 dice nuestro Señor en su palabra bendita: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que se puede borrar nuestros nombres, ¿verdad? Se pueden borrar nuestros nombres del libro de la vida si no vivimos una vida santa, apartada para Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Se imaginan ese hecho? ¿Se imaginan ese acto? Y no confesaré su nombre delante de mi Padre. Que mi Señor Dios esté en su trono y que venga Jesucristo nuestro Señor con toda su esposa y empiece a confesar delante del Padre el nombre de cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Fulanito de tal es mi hijo. Fulanito de tal es mi hijo. Rosita Pérez es mi hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que nuestro Señor Jesucristo confesará nuestro nombre delante del Padre, confirmando, reconociendo que somos su esposa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es que imagínense esa ceremonia, hermanos. Esa ceremonia ante el trono de Dios, con millones y millones de santos alrededor, y mi Señor Jesucristo en su paciencia confesando el nombre de cada uno de los hijos de Dios, pasando al frente cada uno de nosotros y diciendo: Dios Padre, eres mi hijo, pásate al gozo de tu Señor. Aleluya, Señor mío. Bendito sea nuestro Señor. Bien. Estas son ropas que se dan gratuitamente por Jesucristo.
Estoy leyendo aquí lo que yo escribí. Pero son recibidas y se ponen por fe. Por fe. Tiene que haber fe. Si no, sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6 de Éxodo 29 dice: y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Si pueden ver, ahí arriba está la mitra color blanco, pero también hay una diadema color dorado abajito. Color dorado. Esa diadema que está aquí, ¿verdad? Esta es la diadema. Esa diadema dice santidad a Jehová. Y está puesta exactamente en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente obviamente debe de estar santa, apartada para Jehová. Que aquí en nuestra mente llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Así lo dice la palabra en 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Desde el 3 vamos a leer. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí está hablando de milicia, ¿verdad? ¿Y la milicia qué es? Guerra. Entonces dice aquí la palabra que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra guerra no es en la carne. Es espiritual, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? En la mente. La fortaleza del mundo está en la mente. La fortaleza de la gente está aquí. Sus ideas, sus principios, sus ideas, que del mundo va tomando. Y a mí me pareció muy bien que este conferencista hablara de la metafísica y tomo de la metafísica esto para mí. Y este gran chamán hindú habló de la reencarnación y tomo esta idea y me la ponga aquí. Entonces el mundo está lleno de ideas y esas ideas en su mente se convierten en una fortaleza. Entonces el Señor nos dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo voy a destruir esa fortaleza en la mente de la gente? Con la palabra de Dios. Con la palabra del Señor. Ejemplo, la metafísica, que te dicen tienes que decretar que ese carro va a ser tuyo, que lo quieres color negro, que lo quieres con rines de magnesio, que quieres un estéreo marca fulanito de tal. Y tú lo vas a traer a ti mismo con tu mente. Eso hablan los metafísicos, ¿verdad? Pues yo destruyo esa fortaleza diciéndole a la gente que todo lo que le pides a Dios en oración, el Señor, según su voluntad, te lo va a dar. Eso es destruir una fortaleza. Con un argumento bíblico destruyo una idea del mundo. Pero para conocer ese argumento bíblico tengo que leer y estudiar la palabra bendita de Dios. Entonces, como aquí dice 2 Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios. Y aquí es donde quiero llegar, dice, y llevando cautivo todo pensamiento, todo mi pensamiento debe de estar cautivo, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es? Entonces, cuando el sumo sacerdote le pone su diadema de santidad a Jehová, quiere decir, obviamente, que en su mente, en su corazón, en su alma, en su ser, debe de vivir en santidad a Jehová. Y toda su mente debe de estar lleno de la palabra de Dios. Y que todo mi pensamiento debe de estar cautivo a Cristo, según 2 Corintios, capítulo 10. En Éxodo 29:7 dice la bendita palabra de Dios. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Quiero detenerme en el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Al sumo sacerdote con el aceite, ¿verdad?, de la unción era derramado y todo el aceite se escurría en todo su cuerpo. Figura del Espíritu Santo que ha sido derramado completamente en el creyente, en aquel que recibe a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. Nos santifica el Señor, nos justifica, nos aparta para Él y el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente. Una parte del Espíritu Santo pasa a morar en el creyente. Todo el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. ¿Para qué? ¿Para dormirse? ¿Para echarse una siesta? No, para ayudarnos a vivir una vida santa en este mundo maligno. Y para ayudarnos a dejar nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y para ayudarnos a que paso a paso, día a día, nuestra vida cada vez se asemeje a la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Yo escribí aquí algo acerca de este versículo. Los sacerdotes deben ser ungidos. El aceite, figura del Espíritu Santo, era derramado sobre sus cabezas, indicando que era dado en gran medida y no en pequeñas cantidades. En el Salmo 133, vamos al Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso es. Cuando toda la iglesia está unida, está en comunión. No hay críticas, no hay envidias, no hay quejas, no hay nada, sino que nuestra unión es Cristo Jesús y eso se siente en una reunión. El amor fraternal entre hermanos es maravilloso y debemos de vivir así en armonía, en comunión los unos a los otros, en la congregación. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien
y vea cómo nos llevamos y cómo nos hablamos y cómo nos conducimos entre nosotros, digan, wow, aquí está el Señor Jesucristo en esta congregación. Y debemos de vivir así, en esa armonía, en ese amor fraternal. Sigo leyendo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es lo que estamos hablando de que Moisés unge a Aarón como sumo sacerdote en la cabeza y todo el aceite baja por todo su cuerpo hasta los pies. La llenura del Espíritu Santo en nosotros debe provocar que no haya más que amor en la congregación y nos veamos todos juntos en ese amor fraternal. Y cuando hay amor fraternal, hasta milagros hay en la iglesia. Hermoso, hermoso se siente una congregación así. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es el monte Hermón al norte de Israel. Es un monte donde desde arriba del monte baja un río, un caudal, y llena el Jordán. Entonces imagínense esa armonía, esa comunión, esa llenura del aceite, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, que debe de ser plena, total. Pidámosle al Señor diariamente, Señor mío, el día de hoy, lléname de tu Espíritu, Señor mío, lléname de tu amor, para poderle dar amor a los demás. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo aquí apunté, el rocío del monte Hermón llega hasta el río Jordán, donde fue ungido nuestro Señor. Ahí en el Jordán fue ungido nuestro Señor. Entonces, la unción del sacerdote es muy importante. Lo que le hace Moisés a Aarón es figura de lo que pasa con nosotros como sacerdotes de Dios, que somos ungidos por el Espíritu Santo para poder reflejar a Cristo en nuestra vida, para poder dejar el pecado, para poder dejar la iniquidad y para poder vivir en fraternidad con mis hermanos en la congregación. Regreso a Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y todo lo que acabamos de ver es una figura de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Convertirnos en real sacerdocio. Terminemos con esa bendita palabra. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Primero quiero tocar acerca de nuestros pensamientos.
que deben de ser cautivos en Cristo Jesús y que debemos de tener también nosotros la diadema santa que dice santidad a Jehová. Y aquí la palabra en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Y ya para terminar, hermanos, vamos a el libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Vean lo distinguidos que somos delante de Dios. Vean lo maravilloso que somos para el Señor. Si sentíamos que no teníamos ninguna identidad en este mundo, aquí está nuestra identidad. Y no un título universitario, ni un doctorado, ni una maestría. Oiga, pastor, pero es que a mí me costó trabajo. Está bien, está bien. Nadie dice nada, hay que prepararnos para vivir en este mundo, ¿verdad? Pero qué mejor título que el que nos da Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre eterno, bendito y adorado Dios, gracias te damos, Señor mío, por este mensaje tan hermoso, mensaje tan maravilloso que tú nos has dado. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor bendito, que tú nos ayudes, Señor mío. Que tú nos ayudes, mi Señor Dios, a portar esa diadema de santidad a Jehová dignamente. Que todos nuestros pensamientos sean buenos, Señor. Que todos nuestros pensamientos sean de amor al prójimo, de amor a los demás, Señor mío. De cómo agradarte a ti, de cómo tenerte contento, Señor. Ayúdanos, Señor mío santísimo, que todos nuestros pensamientos estén cautivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestras vestiduras, mi Señor Dios, sacerdotales que tenemos puestas, espiritualmente hablando, sean dignas de portar. Que nuestro cinturón de la verdad, mi Señor Dios, lo portemos correctamente y que proclamemos la verdad, proclamemos que Cristo Jesús es el Señor y que solo por medio de Él y para Él y por Él son todas las cosas, Señor. Ayúdanos, mi Señor Dios, que cada día la unción de tu Espíritu, Señor, sea llena en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene diariamente, Padre mío, para que su fruto espiritual brote en nosotros, el cual es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, la templanza, mi Señor Dios, y contra todos estos atributos de tu fruto espiritual, no hay ley. No hay ley. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a portar correctamente este atuendo sacerdotal, Señor mío. Ayúdanos, mi Señor Dios, a reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, te lo rogamos, te lo pedimos con todo nuestro corazón, a poner todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que este cuerpo sea una ofrenda quemada a ti diariamente, mi Señor. Negarnos a nosotros mismos diariamente, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Quitar de nosotros todo ego, vanidad, orgullo, soberbia, altivez. Venir a la cruz humillados, pidiéndote que nos ayudes en el día, para que podamos glorificar tu nombre y dar gloria a Dios de que soy tu hijo, Señor, de que somos tus hijos. Padre eterno, despídenos en paz. Manda a tus santos ángeles para que hagan vallado alrededor de cada uno de nosotros, para que nos lleven con bien, con felicidad, sin ninguna novedad. Santa Congregación Maranata, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Sentados, por favor.